Torturado por Cristo, capítulo 5. La invencible y extensa iglesia subterránea. Hablaré nuevamente sobre la iglesia subterránea, que funciona en circunstancias muy difíciles. El ateísmo es la religión del Estado en todos los países comunistas. Se les da cierta libertad religiosa a los ancianos, pero los niños y jóvenes no deben creer. Todos los medios de difusión, radio, televisión, cine, teatro, prensa e imprentas se emplean con el objeto de borrar toda creencia en Dios. Los medios que posee la iglesia subterránea son insuficientes e incapaces para oponerse a las inmensas fuerzas del Estado totalitario. Los ministros, predicadores y pastores clandestinos rusos no han tenido estudios teológicos. Hay pastores que ni siquiera han podido leer una Biblia completa por ser tan escasas. Les relataré la manera como han sido ordenados. Conocimos a un joven ruso que era ministro secreto. Le pregunté quién lo había ordenado y contestó: no tenemos realmente un obispo para que nos ordene. El obispo oficial no ordena a nadie que no cuente con la aprobación del Partido Comunista. Por esta razón, 10 de nosotros fuimos hasta la tumba de un obispo que murió como mártir. 2 pusimos nuestras manos sobre la lápida y los demás formaron un círculo en derredor y le pedimos al Espíritu Santo que nos ordenara. Estamos seguros de haber sido ordenados por las manos horadadas de Jesús. Para mí la ordenación de ese joven es válida ante Dios. Hombres ordenados en esta forma, que no han tenido ningún estudio teológico y que muchas veces saben muy poco de la Biblia, llevan adelante la obra de Cristo. Es como la iglesia de los primeros siglos. ¿A qué seminario asistió esa gente? ¿Qué estremeció al mundo en nombre de Cristo? ¿Sabían todos ellos leer acaso? ¿De dónde sacaron todas las Biblias? Dios les habló. Nosotros, los de la iglesia subterránea, no tenemos catedrales, pero hay catedral más hermosa que el cielo que observábamos cuando nos reuníamos en los bosques. El canto de los pájaros reemplazaba al órgano. La fragancia de las flores era nuestro incienso. Las ropas raídas de algún mártir recién salido de la prisión causaba más impresión que un hábito clerical. Teníamos a la luna y las estrellas por cirios. Los ángeles eran los acólitos que las encendían. Jamás podré describir la belleza de esta iglesia. A menudo, después de celebrar un servicio secreto, algunos cristianos eran sorprendidos y enviados a prisión. Allí los cristianos lucen sus cadenas con el gozo con que una novia luce la más linda joya regalada por su novio. En prisión los ánimos están tranquilos. Al recibir el beso y el abrazo de Dios, no cambiarían su condición ni por la de un rey. He encontrado cristianos verdaderamente gozosos solo en 3 lugares: en la Biblia, en la iglesia subterránea y en la cárcel. La iglesia subterránea es oprimida, pero también cuenta con muchos admiradores y amigos, aún en la policía secreta y entre los miembros del gobierno. A veces estos creyentes secretos protegen a la iglesia subterránea. Recientemente los diarios rusos se quejaron del creciente número de los que son incrédulos solo de nombre. Estos, explicaba el diario, son incontables hombres y mujeres que ocupan posiciones de privilegio dentro del comunismo, en las oficinas de gobierno, departamentos de propaganda y en todas partes, y que fingen ser comunistas, pero en su fuero interior son creyentes y miembros de la iglesia subterránea. La prensa comunista relató la historia de una joven que trabajaba en el departamento de propaganda. Después de su trabajo diario regresaba a su casa a recibir a su marido, que también volvía de sus labores a esa hora. Después de cenar, el matrimonio reunía a un grupo de jóvenes de otros departamentos del mismo edificio para tener estudios bíblicos secretos y reuniones de oración. Esto está sucediendo en todo el mundo comunista. Decenas de miles de estos supuestos incrédulos existen en cada país comunista. Estiman mejor no asistir a las iglesias oficiales, donde serán espiados y en donde escucharán un evangelio insípido. En cambio, permanecen en sus posiciones de autoridad y responsabilidad para que desde allí, con sigilo y éxito, puedan testificar de Cristo. La fiel iglesia subterránea cuenta con miles de miembros en tales lugares. Celebran reuniones en sótanos, desvanes, departamentos y hogares. En Rusia ya nadie recuerda las discusiones que había en pro o en contra del bautismo de párvulos o de adultos, o en torno a la infalibilidad papal. No son pre o post-milenialistas.
no pueden interpretar las profecías y no se pelean respecto a ellas. En cambio, a menudo me llama la atención la manera como prueban la existencia de Dios a los ateos. Sus respuestas a los ateos son sencillas. Si fueran invitados a un banquete donde hubiera toda clase de platos exquisitamente preparados, ¿creerían ustedes que se habrían preparado solos? La naturaleza misma es un banquete preparado para nosotros. Ustedes tienen tomates, duraznos, leche y miel. ¿Quién ha preparado todo esto para el hombre? La naturaleza es ciega. Si no creen en Dios, ¿cómo pueden creer que una naturaleza ciega pudo preparar las cosas que justamente necesitamos y en tal cantidad y variedad? Pueden probar que existe la vida eterna. Una vez escuché a uno decirle a un ateo, supongamos que fuera posible hablar con un embrión en el vientre de su madre, que le dijéramos que su estado embrionario es corto y que después le espera una larga vida futura. ¿Qué contestaría el embrión? Diría lo mismo que dicen ustedes, los ateos, cuando les hablamos del paraíso y del infierno. Diría que la vida dentro del vientre de su madre es la única vida y que todo lo demás son patrañas religiosas. Pero si el embrión pudiera pensar, se diría a sí mismo, aquí me están creciendo los brazos, pero no los necesito, ni siquiera los puedo estirar. ¿Para qué me crecerán? Probablemente los voy a necesitar para un estado futuro de mi existencia. Me crecen las piernas, pero tengo que tenerlas encogidas. ¿Por qué crecerán? Tal vez me espera una vida en un mundo más grande, donde tendré que caminar. Comienzan a desarrollarse mis ojos, aunque estoy en completa oscuridad y no los necesito. ¿Para qué los quiero? A lo mejor afuera hay un mundo de luz y color. Así, si el embrión pudiera reflexionar sobre su desarrollo, llegaría a la conclusión que fuera del vientre de su madre hay otro mundo, aunque por el momento no lo pudiese ver. Lo mismo nos sucede a nosotros. Cuando somos jóvenes tenemos vigor, pero carecemos de experiencia para encauzarlo en la forma más provechosa. Cuando con el paso de los años hemos adquirido cordura y conocimientos, la carroza fúnebre nos lleva a la tumba. ¿Con qué fin adquirimos nosotros estos conocimientos si ya no nos sirven de nada? ¿Para qué le crecen brazos, piernas y ojos al embrión? Es para la vida que ha de seguir. Así es para nosotros. Aquí adquirimos experiencia, conocimientos y sabiduría para la vida futura. Estamos preparados para servir en un nivel más alto después de la muerte. La doctrina oficial comunista asevera que Jesús nunca existió. Los miembros de la iglesia subterránea dan fácil respuesta a eso. ¿Qué diario lleva usted en su bolsillo? ¿Es la Pravda de hoy o de ayer? Déjeme mirar. 14 de enero de 1964. ¿Desde cuándo se empiezan a contar los años de la era actual? Desde el tiempo de uno que no existió, ni tuvo ninguna actuación en el mundo. Dicen que él no existió, sin embargo, cuentan los años desde su nacimiento. El tiempo existía desde antes que él viniera, pero cuando él vino le pareció a la humanidad que había vivido en vano y que su verdadera vida comenzaba en ese momento. Su propio diario comunista es una prueba que Jesús no fue un personaje ficticio. Los pastores en el occidente consideran por lo general que todos los asistentes a la iglesia son cristianos convencidos de la verdad, pero no es así. Es raro escuchar un sermón que pruebe la verdad de nuestras creencias, pero tras la cortina de hierro hay hombres que jamás han estudiado para ello y que sin embargo dan a sus convertidos una sólida base de fe. No existe una clara división que permita señalar el punto en que termina la iglesia subterránea, que es el más grande bastión o baluarte del cristianismo, y comienza la iglesia oficial. Están entremezcladas. Muchos de los pastores títeres desarrollan paralelamente un ministerio secreto que sobrepasa las limitaciones impuestas por los comunistas. La iglesia oficial, la iglesia de los colaboracionistas, tiene una larga historia. Comenzó inmediatamente después de la Revolución Socialista Soviética, con la iglesia viviente, que presidía un sacerdote llamado Sergio. Esta iglesia viviente proclamaba abiertamente durante ese tiempo en Moscú: nuestro objetivo no es reconstruir la iglesia, sino abolirla y terminar de una vez por todas con la religión. Lindo programa para una iglesia. En todos los países hemos tenido individuos como Sergio. En Hungría, entre los católicos, fue el padre Balog. Él, junto con algunos ministros protestantes, apoyaron a los comunistas en sus afanes de obtener el completo control del Estado. En Rumanía, los comunistas llegaron al poder con la ayuda de un sacerdote ortodoxo llamado Burdusea, un antiguo fascista que buscaba justificar sus pecados pasados contra los rojos, tornándose más rojo que sus propios jefes.
Este sacerdote se mantuvo de pie cerca de Vyshinsky, secretario de Estado soviético, sonriendo en tácita aprobación cuando aquel declaró durante la inauguración del nuevo gobierno comunista: este gobierno construirá para ustedes un paraíso terrenal, por lo que ya no necesitarán uno celestial. En lo que se refiere al arzobispo Nikodim de Rusia, existen suficientes antecedentes y pruebas para señalarlo como espía del gobierno. El mayor Deriavin, que desertó de su puesto en la policía secreta rusa, ha testificado que Nikodim era agente de ese servicio. La misma situación predomina en casi todas las denominaciones. Los actuales dirigentes bautistas rumanos fueron impuestos por la fuerza. Su deber es denunciar a los cristianos reales. Con la directiva bautista rusa sucede lo mismo. Tachisi, presidente de los adventistas rumanos, me contó que había sido espía de la policía secreta rusa desde el mismo día en que asumieron el poder. En lugar de clausurar todas las iglesias, aunque ya han cerrado muchos miles, los comunistas, con aviesas intenciones, decidieron permitir el funcionamiento de algunas pocas iglesias oficiales. Sus propósitos eran usarlas como ventanas a través de las cuales podían observar, controlar y eventualmente destruir a los cristianos y al cristianismo. Decidieron que sería mejor permitir que la estructura de la iglesia permaneciera y convertirla en instrumento para el control de los cristianos y como un medio para engañar a los turistas que llegan a sus países. Se me ofreció una de esas iglesias con la única condición de que como pastor delatara a sus miembros a la policía secreta. Me parece que los occidentales, acostumbrados a que todas las cosas sean o una cosa u otra, blanco o negro, no pueden entender esto. Pero la iglesia subterránea no aceptará jamás a las iglesias controladas como sustituto de una evangelización significativa y efectiva para toda criatura, incluyendo a la juventud. A pesar de algunos dirigentes traidores, se observa una real vida espiritual aún en la iglesia oficial. Tengo la idea que sucede lo mismo en muchas iglesias occidentales. Las congregaciones son fieles a veces, no por causa de sus guías, sino a pesar de ellos. La liturgia ortodoxa ha permanecido igual y alegra los corazones de los miembros de la iglesia, a pesar de que en sus sermones alaban a los comunistas. Los luteranos, presbiterianos y otros protestantes cantan los mismos himnos antiguos y hasta los sermones de los traidores deben mencionar algo de las escrituras. La gente se convierte hasta por la influencia de hombres reconocidos como traidores. Saben positivamente que llevarán la noticia de sus conversaciones a la policía, que tienen que esconder su fe del mismo ser que los convirtió con sus corruptos sermones. Ese es el gran milagro de Dios, que haya su paralelo en las palabras simbólicas de Levítico 11:37. Si cayere algo de los cadáveres, que de acuerdo a la ley de Moisés eran impuros, sobre alguna semilla que se ha de sembrar, será limpia. La veracidad nos obliga a confesar que no todos los guías, ni siquiera todos los jefes de las iglesias oficiales son miembros del Partido Comunista. Algunos miembros de la iglesia subterránea tienen también puestos importantes en las iglesias oficiales, exceptuando a los que deben luchar a escondidas. Ellos se preocupan que el cristianismo sea una fe luchadora y no tibia. Cuando la policía llegó para clausurar el monasterio de Vladimiresty en Rumanía y en muchos otros lugares de Rusia, les fue bastante mal. Algunos comunistas han pagado con sus vidas el crimen de tratar de suprimir la religión. Pero las iglesias oficiales están escaseando. Creo que en toda la Unión Soviética no quedan más de 5 o 6 mil iglesias. En los Estados Unidos, con la misma población, hay cerca de 300,000. A menudo estas iglesias son solo pequeñas piezas, no una iglesia en el verdadero sentido de la palabra. En Moscú llevan a las visitas extranjeras a ver una iglesia repleta de fieles. Es la única iglesia protestante de la ciudad. Los visitantes se extrañan de la libertad de culto que existe. Hasta las iglesias se ven llenas de gente, exclaman con gozo. No se dan cuenta de la tragedia que significa una sola iglesia protestante para 7 millones de almas. Ni aun las habitaciones que hacen el papel de la iglesia están al alcance de un 80% de la población de la Unión Soviética. Estas multitudes deben o ser olvidadas o evangelizadas por el sistema de trabajo clandestino. No queda otra opción. Mientras más avanza el comunismo en un país, más están las iglesias obligadas a trabajar en forma subterránea. En los edificios de las iglesias oficiales clausuradas se celebran las reuniones de las organizaciones antirreligiosas. Cómo la iglesia subterránea se nutre de la literatura atea.
La iglesia subterránea sabe cómo usar incluso la literatura atea. Se nutre de ella como Elías fue alimentado nada menos que por los cuervos. Con mucha habilidad y empeño, los ateos ridiculizan y critican los versículos bíblicos. Publican libros tales como la Biblia cómica y la Biblia para creyentes e incrédulos. Se empeñan en demostrar la estupidez de los versículos bíblicos y con este fin citaron muchos de ellos. ¡Qué alegría nos causaba! La crítica era tan absurda que nadie la podía tomar en serio. No obstante, hicieron millones de copias llenas de citas bíblicas increíblemente hermosas, aunque ridiculizados por ellos. En el pasado, los herejes sentenciados a morir quemados por la Inquisición eran llevados en procesión al lugar del suplicio y eran obligados a lucir ridículas vestimentas que mostraban llamas infernales y toda suerte de demonios u otras figuras parecidas. ¡Cuán santos eran esos herejes! De esta manera, la Biblia mantiene su autenticidad y veracidad, aunque sea el demonio quien cite sus versículos. Los impresores comunistas recibieron con mucha alegría miles de cartas solicitando este tipo de literatura, en que se citaban versículos bíblicos a objeto de ridiculizarlos. Lo que no sabían era que esas cartas eran enviadas por la iglesia subterránea, que ante la imposibilidad de obtener de otra manera ejemplares de las escrituras, recurría a ese ingenioso sistema para conseguirlas. También sabíamos perfectamente cómo aprovechar reuniones ateas. En cierta oportunidad en que un profesor pretendía demostrar que Jesús era solo un mago, tenía ante sí un jarro con agua, al que le introdujo un polvo que tornó rojo su contenido. «Esto es todo el milagro», exclamó. Jesús había escondido en sus mangas un polvo similar, con cuya ayuda pretendió haber cambiado espectacularmente el agua en vino. «Como mago, soy superior a Cristo, pues puedo ahora cambiar el vino en agua». Diciendo esto, lanzó otro tipo de polvos en el jarro que, neutralizando el anterior, aclaró el líquido, tornándolo transparente. Luego arrojó de nuevo otro polvo y se volvió rojo. En ese momento se levantó de su asiento un cristiano y le dijo: «Usted nos ha asombrado, camarada profesor, y desearía pedirle una sola cosa. Beba un poco de su vino». El profesor respondió que no podía hacerlo, explicando: «Los polvos que usé son venenosos». La respuesta del cristiano no se hizo esperar. «Esta es la diferencia entre usted y Jesús. Él con su vino nos ha proporcionado inmensa felicidad durante 2000 años, mientras que usted nos envenena con el suyo». El cristiano fue a prisión, pero el relato de este incidente se esparció por todas partes, contribuyendo a fortalecer la fe. Somos débiles, pequeños David, pero somos más poderosos que el Goliat ateo, porque Dios está de parte nuestra. La verdad nos pertenece. En otra ocasión, un conferencista comunista daba una charla atea en una fábrica. A todos los operarios los obligaron a concurrir, entre ellos muchos eran cristianos. Se sentaron en silencio a escuchar argumento tras argumento contra Dios y con respecto a la estupidez que significa creer en Cristo. El conferencista procedió a probar que no existe el mundo espiritual, que no hay Dios ni más allá, que el hombre es solamente materia y no tiene alma. Insistió una y otra vez que solo la materia existe. Un creyente se puso de pie y pidió permiso para decir unas palabras. Cuando le fue concedido el permiso, tomó una silla plegadiza, la alzó y la arrojó contra el suelo. La observó durante un momento y después avanzó hasta acercarse al conferencista, a quien dio un fuerte golpe en la cara. Como era lógico, causó la indignación de aquel. Enrojecido de ira y en medio de horribles obscenidades, llamó a sus camaradas comunistas para que arrestaran al atrevido, exclamando: «¿Cómo se atreve usted a golpearme? ¿Qué razón tiene para ello?». El cristiano replicó: «Acaba usted de probarnos que miente. Usted ha dicho que todo es materia y nada más que materia». Lancé la silla al suelo y, como es solo materia, no se enojó por ello. Es pura materia. Al golpearle a usted, su reacción ha sido muy distinta. La materia no se irrita ni se enoja, pero usted sí lo hizo. Por lo tanto, camarada profesor, usted está equivocado. El hombre es algo más que materia, es un ser espiritual. En forma similar, en miles de oportunidades, los cristianos de la iglesia subterránea refutaban y desbarataban aún los más convincentes argumentos ateos. Estando en prisión, un comisario político en forma bastante ruda me preguntó: «¿Hasta cuándo va usted a creer en su ridícula religión?». Le contesté: «He visto a muchos ateos que en su lecho de muerte se han lamentado de su incredulidad y arrepintiéndose han acudido a Cristo». ¿Se imagina usted a un cristiano que, lamentándose al ver acercarse la muerte de haber sido cristiano, recurra a Lenin y a Marx
para que los rescaten de esa fe? Riéndose exclamó: formidable respuesta. Continúe. Cuando un ingeniero construye un puente, el hecho que lo cruce un gato no prueba su resistencia, sino cuando lo atraviesa un tren. El hecho que usted pueda ser ateo cuando todo marcha bien no prueba la verdad del ateísmo. Este se desmorona en los momentos de grave crisis. Citándole libros de Lenin, pude probarle que, siendo aquel primer ministro de la Unión Soviética, solía orar cuando las cosas no marchaban bien. Estamos tranquilos y tranquilamente esperamos el desarrollo de los acontecimientos. Son los comunistas los que están intranquilos y los que lanzan una y otra vez nuevas campañas antirreligiosas. Por esto ellos prueban lo que San Agustín dijo: el corazón no halla descanso hasta encontrarlo en ti. ¿Por qué los comunistas aún pueden ser ganados? La iglesia subterránea, si es ayudada por ustedes los cristianos libres, ganará el corazón de los comunistas y cambiará la faz de la tierra. Los ganará para sí, porque no es normal ni natural ser comunista. Aún los perros desean tener su propio hueso. El corazón de los comunistas se revela ante el papel que hacen y los absurdos que están obligados a creer. Cuando los comunistas individuales aseveraron que la materia es todo, que nosotros no somos más que un puñado de compuestos químicos y que después de muertos nos convertimos en sal y minerales, era el momento de preguntarles: ¿cómo es que los comunistas de tantos países han dado sus vidas por su ideal? ¿Tienen ideal los compuestos químicos? ¿Pueden los minerales sacrificarse por los demás? Para estas preguntas no tienen respuesta. Se nota algo positivo, aún en el recrudecimiento de la ebriedad en los países comunistas. Ello se debe al ansia de una vida más amplia, que no la puede proporcionar el sistema. El ruso en general es una persona seria, generosa y de gran corazón. El comunismo es hueco y superficial. Por lo tanto, el ruso busca el lado serio de la vida y al no encontrarlo ahoga sus inquietudes en el alcohol. Cuando está bebido expresa su horror ante la vida bestial y falsa que debe llevar. Durante algunas horas el alcohol lo libera de ese peso, así como la verdad lo liberaría para siempre, si él lo supiera. Durante la ocupación rusa de Bucarest, una vez sentí un irresistible impulso de entrar a una taberna. Pedí a mi esposa que me acompañara. Entonces vi a un capitán ruso que, revólver en mano, amenazaba a los presentes, exigiendo que se le diera de beber. No deseaban atenderlo, pues ya había bebido más de la cuenta y estaba bastante ebrio. Los parroquianos estaban aterrorizados. Hablé con el tabernero que me conocía y le pedí que le sirviera otro trago al capitán, prometiéndole que yo me sentaría con él para tranquilizarlo. Nos trajeron botella tras botella. En la mesa se pusieron 3 vasos. El capitán muy cortésmente servía los 3 vasos y se los bebía. Mi esposa y yo no bebimos. Aunque estaba muy borracho, su mente aún funcionaba. Estaba acostumbrado al alcohol. Comencé a hablarle de Cristo y me escuchó con inusitada atención. Por fin dijo: ya que me han dicho quiénes son ustedes, les voy a decir ahora quién soy yo. Soy un sacerdote ortodoxo que estuvo entre los primeros que renunciaron a su fe cuando empezó la gran persecución desatada por Stalin. Fui de aldea en aldea dando conferencias, negando la existencia de Dios y confesando que yo, como sacerdote, había sido un embaucador. Soy un embaucador, les decía, tal como lo son todos los otros ministros y pastores. Debido a mi fervor me conquisté el aprecio de todos y pronto me hicieron oficial de la policía secreta. El castigo que Dios me envió fue tremendo. Debía asesinar a inocentes cristianos después de haberlos torturado. Ahora bebo buscando olvidar lo que hice, pero todo es en vano. Muchos comunistas se suicidan. Así lo hicieron sus 2 más grandes poetas, Essen y Mayakovsky. También se suicidó el gran escritor Fadeev. Acababa de terminar su novela que tituló Felicidad, en la que sostenía que la felicidad consiste en trabajar incansablemente por el comunismo. Él mismo se sintió tan feliz con ello que terminó pegándose un tiro, apenas terminada la novela. Era demasiado para su alma soportar el peso de tan inmensa mentira. Joffe y Tonkin, grandes dirigentes y luchadores comunistas en los tiempos del zar, no pudieron soportar el comunismo hecho realidad y también terminaron quitándose la vida. Los comunistas son desdichados, también lo son sus grandes dictadores. Qué desdichado era Stalin. Después de hacer matar a casi todos sus antiguos camaradas, vivía en continua zozobra, pensando que alguien pretendía envenenarlo o asesinarlo. Tenía 8 dormitorios, que eran cerrados herméticamente como una caja de caudales.
Nadie sabía en cuál de estos dormitorios dormiría cada noche. No probaba bocado sin que el cocinero lo probara primero en su presencia. El comunismo no hace feliz a nadie, ni siquiera sus dictadores necesitan mucho a Cristo. Derrocando al comunismo no solo libraríamos a sus víctimas, sino también al comunista mismo. La iglesia subterránea representa una necesidad imperiosa para nuestro pueblo esclavizado. Ayúdenla. El rasgo más distintivo de la iglesia subterránea es su dedicación y fe. Un ministro protestante que escribe bajo el seudónimo de George cuenta en su libro respecto a la iglesia subterránea el siguiente incidente. Un capitán del ejército ruso se acercó a un ministro en Hungría y pidió hablar a solas con él. El muchacho era muy joven e imperioso y se sentía muy importante y consciente de su papel conquistador. Fue llevado a una pequeña sala de conferencias y al cerrarse la puerta tras él vio un crucifijo en la pared. Usted sabe que ese asunto es mentira. Vamos, ahora que estamos solos, admita que nunca creyó en la patraña que Cristo era hijo de Dios. El ministro sonrió. Pero mi pobre joven, por supuesto que creo y es totalmente cierto. No le permitiré estas bromas, gritó el capitán. Esto es serio, no se ría usted de mí. Sacó su revólver y encañonando al pastor le dijo, si no admite su error, dispararé. No puedo admitir que estoy errado cuando estoy en la verdad. Nuestro Señor es en verdad el Hijo de Dios, dijo el ministro. El capitán arrojó el arma al suelo y se abrazó al hombre de Dios. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Es verdad, gritó, es verdad, yo también creo, pero no creí que los hombres morirían por esta verdad hasta que lo descubrí por mí mismo. Oh, gracias. Usted ha fortalecido mi fe con sus palabras. Ahora yo también puedo morir por Cristo, pues usted me ha indicado cómo. He conocido otros casos similares cuando los rusos ocuparon Rumanía. 2 soldados rusos armados entraron a una iglesia y dijeron, no creemos en su fe. Los que no renuncien inmediatamente a ella serán balaceados. Los que renuncien a ella pasen a la derecha. Algunos se colocaron a la derecha, otros recibieron órdenes de regresar a sus hogares. Corrieron como perseguidos por el diablo. Cuando los soldados rusos quedaron solos con los cristianos restantes, los abrazaron diciendo, nosotros también somos cristianos, pero deseábamos tener comunión solo con aquellos que aman tanto la verdad que estén dispuestos a morir por ella. Estos son los hombres que luchan por el evangelio en nuestros países. No solamente luchan por sus creencias y su fe, también lo hacen por la libertad. En muchos de los hogares cristianos occidentales se pasan horas enteras escuchando música mundana. En nuestros hogares también se puede escuchar música a todo volumen, pero se toca solamente para que los vecinos no puedan oír las charlas acerca del evangelio y darse cuenta de nuestros trabajos clandestinos y delatarnos a la policía. Cómo se regocijan en las raras ocasiones en que se encuentran con auténticos cristianos del occidente. El que escribe estas líneas es solo un hombre insignificante, pero soy la voz de los que están sin voz, de esos que están amordazados y jamás son representados en el occidente. En su nombre pido mucha sinceridad en la fe y en la discusión de los problemas cristianos. En su nombre pido para ellos vuestras oraciones y ayuda material para la leal y sufrida iglesia subterránea de los países comunistas. Vamos a ganar a los comunistas, en primer lugar porque tenemos a Dios de nuestra parte. En segundo lugar, porque nuestro mensaje corresponde a las más profundas necesidades del corazón y las satisface. Algunos comunistas que habían estado presos bajo el régimen nazi me confesaron que habían orado en los momentos más difíciles. Hasta me ha tocado ver morir oficiales comunistas con las palabras Jesús, Jesús en sus labios. Ganaremos porque toda la herencia cultural de nuestros antepasados está de nuestro lado. Los rusos pueden prohibir todo lo escrito por cristianos contemporáneos, pero hay libros de Tolstoy y Dostoyevsky donde la gente encuentra la luz de Cristo. Sucede lo mismo con Goethe en Alemania Oriental y con Sienkiewicz en Polonia y otros. El más grande escritor rumano fue Sadoveanu. Los comunistas han publicado su libro La vida de los santos bajo el título Leyendas de los santos, pero aún bajo este título las vidas ejemplares de los santos son inspiradoras. No pueden excluir las reproducciones de los cuadros de Rafael, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci que aparecen en la historia del arte. Estos cuadros hablan de Cristo. Cuando hablo sobre Cristo con un comunista, sus más profundas necesidades espirituales son mis aliadas. Su más grande dificultad no es el no poder refutar mis argumentos, sino el no poder acallar la voz de su propia conciencia que está de mi parte. He conocido personalmente a profesores del marxismo, quienes antes de dar una conferencia atea oraban a Dios para que Él los ayudara en eso. He sabido de comunistas que caminaban muchas millas para asistir a una reunión secreta.
Si eran descubiertos, negaban haber asistido a ella. Luego lloraban arrepentidos por no haber tenido valor para defender la fe que los había impulsado a asistir a esa reunión. Son hombres después de todo. Una vez que el individuo ha llegado a la fe, aunque sea muy primitiva, la misma crece y se desarrolla. Estamos seguros que al fin la fe triunfará, porque la iglesia subterránea ha conocido este triunfo una y otra vez. Cristo ama a los comunistas. Pueden y deben ser ganados para Cristo. Solamente pueden ser ganados por la iglesia subterránea que está detrás de la cortina de hierro. Aquellos seres que deseen satisfacer el ansia del corazón de Jesús de salvar las almas de toda la humanidad deben ayudar a la iglesia subterránea a proseguir su labor. Jesús dijo: enseñad a todas las naciones. Jamás habló de detenerse frente a la cortina de hierro. La fe de Dios y la gran comisión nos obliga a pasar más allá de esa cortina y llegar a esos hombres que representan la tercera parte de la humanidad, que viven esclavizados por el comunismo. Podemos llegar a ellos colaborando estrechamente con la iglesia subterránea que ya está allí. 3 grupos componen la iglesia subterránea. Primero, los pastores y ministros reemplazados por los comunistas. 3 son los grupos que componen la iglesia subterránea en los países comunistas. El primero lo forman miles y miles de expastores y ministros que han sido sacados de sus iglesias y arrancados de sus rebaños por negarse a tergiversar el evangelio. Muchos de ellos han vivido años en prisión y torturas por causa de su fe. Puestos en libertad, han vuelto a reasumir sus ministerios, trabajando secreta y clandestinamente en la iglesia subterránea. Aun cuando los comunistas hayan clausurado sus iglesias o los hayan reemplazado por otros pastores más dignos de confianza, continúan su ministerio más efectivamente en reuniones subterráneas, en graneros, desvanes, sótanos, pastizales de noche o en cualquier otra parte. Estos hombres son mártires vivientes que no cesarán en su ministerio a pesar del riesgo de nuevos encarcelamientos y mayores torturas. Segundo, la iglesia laica. Este segundo grupo lo forma un vasto ejército de hombres y mujeres laicos. Debe entenderse que no existen cristianos nominales, poco entusiastas y poco decididos en Rusia y China. El precio que los cristianos pagan es demasiado alto. Debe recordarse también que las persecuciones siempre han producido mejores cristianos, los cuales dan testimonio de su fe y atraen y ganan almas. La persecución hecha por los comunistas ha tenido un resultado muy distinto al esperado y que ha creado cristianos sinceros, decididos, luchadores de los cuales no se ven muchos en las naciones libres. Ellos no pueden comprender cómo se puede ser cristiano y no anhelar luchar por conquistarse a las almas que los rodean. La Estrella Roja, órgano del ejército ruso, atacó a los cristianos rusos expresando: a los adoradores de Cristo les agrada asir a todos con sus ambiciosas garras, pero sus inmaculadas vidas cristianas le ganan el respeto y el afecto de sus vecinos y coterráneos. En cualquier pueblo y ciudad, los cristianos son los más queridos y apreciados residentes. Cuando una mujer está demasiado enferma para cuidar a sus hijos, es una madre cristiana la que viene a ayudarle con ellos. Cuando un hombre está demasiado enfermo para salir a cortar leña, es un cristiano el que viene a hacerlo. Viven su cristianismo y cuando testifican por Cristo, la gente escucha y cree porque han visto a Cristo en sus vidas. Dado que solo un ministro autorizado puede predicar en las iglesias, millones de cristianos dedicados y fervorosos en cada rincón del mundo comunista predican, testifican y ganan nuevas almas en los mercados, las plazas y cualquier lugar en donde van. Los diarios comunistas reconocen el hecho que los carniceros cristianos deslizan copias de los evangelios en los paquetes con carne que entregan a sus clientes. La prensa comunista reconoce que algunos cristianos que ocupan puestos de responsabilidad en imprentas y diarios se introducen de noche en los talleres para imprimir a escondidas algunos miles de copias de literatura cristiana, saliendo antes del amanecer sin ser vistos. La prensa comunista también reconoce que los niños cristianos en Moscú han recibido de alguna fuente evangelios que copian a mano para colocarlos después en los bolsillos de los abrigos que sus profesores han dejado colgados en los percheros. Este vasto ejército de laicos es ya una fuerza misionera poderosa, efectiva y ganadora de almas en cada país comunista. Ex misioneros en Cuba comunista han declarado que se ha formado en ese país una iglesia laica que ha tomado el lugar de los auténticos ministros y pastores que fueron perseguidos, encarcelados y reemplazados por ministros comunistas. Estos millones de fervientes, sinceros y dedicados creyentes de la iglesia laica han sido purificados por el fuego de las persecuciones con que los comunistas creyeron aniquilarlos. Tercero,
pastores y ministros oficiales que se niegan a ser controlados y silenciados. El tercer grupo, parte vital de la iglesia subterránea, es el gran número de pastores fieles de las iglesias oficiales, controladas y amordazadas. La iglesia subterránea no está completamente separada de la iglesia oficial. Muchos países comunistas como Yugoslavia, Polonia y Hungría tienen pastores de la iglesia oficial que trabajan secretamente en la iglesia subterránea. En algunos países existe una interrelación entre ambas. A estos pastores se les prohíbe hablar de Cristo fuera de los pequeños recintos que son sus iglesias. No se les permite reuniones juveniles o infantiles. Los no creyentes temen asistir a ellas. A los pastores les está prohibido acudir a la casa de algún miembro enfermo para consolarlo y orar con él. Están encerrados en un círculo tal de reglamentos y ordenanzas decretadas por los comunistas que sus iglesias han perdido todo sentido. A menudo estos pastores, enfrentados a ese círculo de controles que convierten en una farsa grotesca la llamada libertad religiosa y haciendo gala de un tremendo valor, arriesgan su libertad, ejerciendo un ministerio secreto y paralelo que llega mucho más allá de las limitaciones y vallas comunistas. Estos pastores llevan un ministerio secreto a los niños y la juventud en hogares cristianos y sótanos. Secretamente reciben y distribuyen literatura cristiana a las almas hambrientas. Arriesgan su libertad al desatender de las limitaciones oficiales que se les imponen, ministrando entre las almas hambrientas que los rodean, aparentemente dóciles y obedientes. Arriesgan todo en su afán de cumplir con su ministerio, que es esparcir la palabra de Dios. Varios hombres como estos fueron descubiertos en Rusia recientemente y condenados a largos años de cárcel. Ellos son las partes vitales de la iglesia subterránea, expastores descubiertos y perseguidos por los comunistas. La iglesia laica, pastores oficiales, que además continúan con un ministerio clandestino mucho más eficaz y de un alcance mucho más amplio que el autorizado, todos estos están trabajando en la iglesia subterránea, la que existirá hasta que el comunismo sea derrotado. En algunas regiones uno de esos grupos es más activo que los otros dos, pero todos están presentes, trabajando por Cristo, con grave riesgo de ser descubiertos. Un hombre que viaja constantemente por los países comunistas, que se interesa profundamente por los asuntos religiosos, al volver de su último viaje declaró que jamás durante ellos había conocido ninguna iglesia subterránea. Es como viajar por África Central, en medio de tribus salvajes y expresar al regreso. He investigado concienzudamente, les he preguntado si habían en prosa y me habían respondido que no. La verdad es que todos hablan en prosa sin saberlo. Los cristianos de los primeros tiempos no sabían que eran cristianos. Si se les hubiese interrogado acerca de religión, habrían respondido que eran judíos, israelitas, que creían en Jesús como el Mesías, hermanos santos, hijos de Dios. El nombre de cristianos se les aplicó por primera vez mucho más tarde en Antioquía. Ninguno de los partidarios de Lutero sabían que eran luteranos. Lutero mismo protestó enérgicamente de ese nombre. Iglesia subterránea es el nombre dado por los comunistas y por los investigadores y observadores occidentales de la situación religiosa en aquellos países, a una organización secreta que se formó espontáneamente en todo el mundo, dominado por el comunismo. Sus miembros no se refieren a ella por ese nombre, se llaman a sí mismos cristianos, creyentes, hijos de Dios, pero dirigen un trabajo clandestino, se reúnen secretamente, predican el evangelio en reuniones secretas a las que muchas veces asisten precisamente los extranjeros que sostienen no haber conocido la iglesia subterránea. Es un nombre muy apropiado, acuñado por sus adversarios y por aquellos que desde el extranjero observan con asombro, admiración y afecto a esta maravillosa organización secreta. Usted puede viajar durante años por el occidente sin jamás llegar a conocer una red de espionaje soviético, lo que no significa que no exista. Lo que sucede es que esa organización no es tan estúpida como para mostrarse ante los ojos del curioso. En el siguiente capítulo cito extractos de la prensa soviética que prueban la existencia y creciente importancia de esta valerosa iglesia subterránea.